Marcó uno de los goles más brutales que ha visto un mundial, y 8 años después ya no podía ni mirarse al espejo sin preguntarse qué quedaba de aquel hombre. Este es Adriano Leite Ribeiro, el futbolista al que Brasil llamó el emperador cuando tenía 22 años, y al que Brasil abandonó en silencio cuando más lo necesitaba. Antes de que termine este video, vas a descubrir qué ocurrió realmente la noche en que su padre murió, y él estaba a miles de kilómetros, en Italia, sin poder despedirse. Vas a entender por qué un futbolista con el físico de un gladiador y el pie izquierdo más letal de su generación empezó a faltar a los entrenamientos sin dar explicaciones. Vas a saber qué pasó en Miami, en ese apartamento silencioso, donde nadie del fútbol europeo volvió a encontrarlo. Y al final de este video vas a entender la pregunta que de verdad importa. ¿Qué le pasa a un hombre cuando el mundo entero decide que su talento le pertenece a todos menos a él mismo? Si te vas antes del final, te vas a perder la parte de esta historia que casi nadie cuenta, la que explica por qué un ídolo absoluto de Brasil terminó jugando al fútbol casi en el anonimato, lejos de los focos, lejos de todo lo que una vez fue suyo. Quédate, porque esta no es solo la historia de un delantero, es la historia de lo que el fútbol le hace a los que aman demasiado, a la gente equivocada, y a los que nunca aprendieron a decir que no podían más. Río de Janeiro, año 1982. En una ciudad partida en dos, entre el mar y las montañas, entre los hoteles de Copacabana y las favelas que trepan por las laderas, como si quisieran escapar de sí mismas. Nace un niño el 17 de febrero. Lo llaman Adriano Leite Ribeiro. Su casa está en Vila Cruzeiro, dentro del complexo do Alemão, una de las zonas más pobres y más violentas de Río, un lugar donde el sonido de los disparos formaba parte del paisaje sonoro tanto como el de la música que salía de las radios. Su padre, Almir, trabajaba como cobrador de autobús. Su madre, América, sostenía la casa con la paciencia de quien sabe que en ese barrio la supervivencia es, en sí misma, una victoria diaria. No había lujos, no había garantías. Había, eso sí, una pelota, y una calle de tierra donde esa pelota era, para Adriano y para cientos de niños como él, la única frontera abierta hacia otra vida. En Vila Cruzeiro, el fútbol no era un pasatiempo. Era una promesa silenciosa que cada niño se hacía a sí mismo sin decirla en voz alta. Si juego lo suficientemente bien, quizás pueda sacar a mi familia de aquí. Adriano jugaba descalzo casi siempre. Jugaba en campos de tierra donde una piedra mal colocada podía cambiar el rumbo de un tobillo para siempre. Y ya entonces, según cuentan quienes lo vieron patear por primera vez con fuerza, había algo distinto en él. No era solo velocidad, ni solo técnica. Era una potencia bruta, casi violenta, en la pierna izquierda. Algo que parecía pertenecer más a un boxeador que a un delantero de 11 años. Los vecinos empezaron a hablar de aquel chico de Vila Cruzeiro que golpeaba el balón como si quisiera atravesarlo. A los pocos años, esa fama de barrio llegó a oídos correctos. Adriano fue incorporado a las categorías inferiores del Flamengo, uno de los clubes más grandes de Brasil. El mismo escudo rojinegro que millones de personas en el país llevan tatuado, literal o simbólicamente, en el pecho. Para una familia como la suya, que un hijo entrara en las divisiones menores de un club como el Flamengo no era solamente una alegría deportiva. Era la primera señal real de que la promesa silenciosa de la calle de tierra podía cumplirse. Pero el camino desde las inferiores hasta el primer equipo de un club grande está lleno de eliminaciones invisibles, de otros niños igual de talentosos que se quedan por el camino, de entrenadores que deciden en segundos el futuro de una familia entera. Adriano sobrevivió a esa criba, y en el año 2000, con apenas 18 años, debutó con el primer equipo del Flamengo. Fue una explosión inmediata. En su primera temporada como profesional, metió goles que parecían pertenecer a otro nivel de fuerza física. Disparos que los porteros no lograban ni rechazar, solo esquivar.
La prensa brasileña, siempre hambrienta de nuevos ídolos, empezó a repetir un apodo que lo perseguiría el resto de su carrera. «Oh Imperador», el emperador, un mote que sonaba a gloria, pero que visto con la distancia de los años, también puede leerse como una condena. Porque a un emperador no se le permite mostrar debilidad. A un emperador no se le permite estar cansado, ni triste, ni asustado. Un emperador solo puede reinar o caer. Y Brasil, ese país que necesita desesperadamente héroes futbolísticos para creer en sí mismo, decidió muy pronto que Adriano iba a reinar durante mucho tiempo. El interés internacional llegó casi de inmediato. El gigante italiano Inter de Milán fijó sus ojos en aquel joven de la Villa Cruzeiro, y en 2001 se cerró su fichaje. Adriano, con apenas 19 años, dejaba la casa de tierra batida, dejaba las calles del complexo do Alemão, dejaba a su familia, y aterrizaba en un país donde ni siquiera hablaba el idioma, para intentar ganarse un puesto en uno de los clubes más exigentes de Europa. Al principio, el club decidió cederlo, primero a la Fiorentina, después al Parma, para que se aclimatara al fútbol italiano antes de asumir la presión de jugar directamente en el Inter. Fue en el Parma, en la temporada 2002 y 2003, donde el mundo del fútbol europeo entendió por fin lo que Brasil ya sospechaba. Aquel chico no era simplemente rápido o fuerte. Tenía algo que en el fútbol solo tienen unos pocos elegidos: un instinto asesino frente al arco, la capacidad de convertir cualquier balón, por incómodo que llegara, en una amenaza mortal. Pero mientras la carrera de Adriano ascendía con una velocidad casi violenta, algo más lento y más silencioso empezaba a moverse en paralelo. Miles de kilómetros los separaban ahora de Villa Cruzeiro, de las calles donde había aprendido a golpear el balón, de la casa donde su padre lo esperaba cada vez que volvía a Brasil. Almir Ribeiro no era solo su padre. Era, según cuentan quienes conocieron a la familia, la persona que más lo entendía, el único que podía hablarle sin que Adriano sintiera que le hablaban al emperador, y no al chico de Villa Cruzeiro. Esa distancia, esa vida partida entre dos continentes, entre la fama europea y las raíces brasileñas, iba a convertirse muy pronto en el primer gran quiebre de esta historia. Pero antes de llegar ahí, Adriano todavía tenía que subir más alto, y lo hizo. En 2003 llegó por fin al primer equipo del Inter de Milán, el club que lo había fichado 2 años antes, y ahí empezó la etapa que lo convertiría, durante un tiempo breve pero deslumbrante, en uno de los delanteros más temidos del planeta. ¿Por qué alguien que estaba a punto de tocar la cima del fútbol mundial empezaba al mismo tiempo a alejarse cada vez más de la única persona que lo mantenía anclado a la tierra? La respuesta a esa pregunta va a doler, y la vas a encontrar más adelante en este video. En el Inter de Milán, con la camiseta número 9 sobre los hombros, Adriano se convirtió en un fenómeno. Marcaba goles de una potencia descomunal, remates que parecían salidos de un cañón, y lo hacía con una facilidad que desconcertaba a defensas curtidas en la dureza del fútbol italiano. Uno de los más físicos y tácticamente exigentes del mundo. La prensa europea empezó a compararlo con los grandes históricos del fútbol brasileño, y no exageraba tanto como podría parecer. En 2004, con apenas 22 años, fue convocado a la selección de Brasil para disputar la Copa América, y terminó siendo el máximo goleador del torneo, además de ser elegido mejor jugador de la competición. Brasil, ese país que ya lo llamaba emperador desde sus tiempos en el Flamengo, sintió que la coronación por fin era oficial. Un año después, en 2005, repitió la hazaña en la Copa Confederaciones, terminando de nuevo como máximo goleador del torneo y ayudando a su selección a levantar el título. En apenas 2 años, Adriano había pasado de ser una joven promesa brasileña en Europa a ser, sin discusión posible,
uno de los 5 o 6 mejores delanteros del planeta. Tenía 23 años. Tenía dinero, fama, un club gigante que lo adoraba, una selección que lo necesitaba, y millones de aficionados en Brasil que veían en él la próxima gran leyenda del fútbol de su país. Desde fuera, todo parecía perfecto. Desde dentro, sin embargo, algo empezaba a resquebrajarse, aunque casi nadie podía verlo todavía. Porque el precio de ser el emperador no se paga solo con esfuerzo físico. Se paga también con ausencia. Adriano vivía en Milán, entrenaba en Milán, jugaba en Milán, mientras su familia seguía en Río de Janeiro, en ese mismo barrio del que él había salido. Un barrio que el dinero del fútbol europeo no había logrado transformar del todo. Su padre, Almir, seguía siendo la persona a la que Adriano llamaba constantemente, la voz que lo tranquilizaba, después de un partido difícil, el hombre que le recordaba de dónde venía cuando el vestuario del Inter y las portadas de los diarios italianos amenazaban con hacerle olvidar quién era realmente. Según relatos posteriores de personas cercanas al futbolista, esa relación con su padre no era una relación cualquiera. Era para Adriano el ancla que evitaba que la fama se lo tragara entero. Y entonces, en el año 2004, esa ancla desapareció. Almir Ribeiro murió de forma repentina, por un infarto, mientras Adriano se encontraba en Italia, entrenando con el Inter, a miles de kilómetros de distancia. No hubo tiempo de despedirse. No hubo la posibilidad de estar ahí, de sostener la mano de su padre, de decirle las cosas que probablemente pensaba decirle algún día, cuando hubiera más tiempo. El fútbol profesional no da ese tiempo. Los calendarios no se detienen por los duelos personales, y Adriano tuvo que asumir de la noche a la mañana la muerte del hombre que más lo había sostenido emocionalmente, estando lejos de su tierra, lejos de su gente, rodeado de un idioma que todavía no sentía completamente suyo. Quienes lo conocieron por aquellos días describen a un hombre destrozado, incapaz de procesar una pérdida tan brutal en medio de una carrera que no le permitía detenerse a llorar con calma. Lo que pasó después cambiaría todo para siempre, porque el duelo de Adriano no se quedó en un dolor privado. Empezó a filtrarse, lentamente, en cada aspecto de su vida. Las entrevistas de esa época muestran a un jugador distinto, con la mirada más apagada, con respuestas más cortas. Los entrenamientos que antes encabezaba con la energía de un animal competitivo empezaron a intercalarse con ausencias, con llegadas tarde, con jornadas en las que, según reportaron medios italianos y brasileños, Adriano simplemente no aparecía. El cuerpo técnico del Inter, acostumbrado a manejar egos y presiones, no estaba preparado para gestionar un duelo de esa magnitud en uno de sus futbolistas más valiosos. Y en el mundo del fútbol de élite, donde la vulnerabilidad rara vez se entiende como lo que es, esas ausencias empezaron a leerse de otra manera, como falta de profesionalismo, como indisciplina, como el comportamiento de una estrella malcriada que no respetaba su propio talento. Nadie preguntó, con la seriedad que merecía, qué le estaba pasando realmente a aquel joven de 22 años que acababa de perder a su padre sin poder despedirse. El fútbol, ese negocio gigantesco que había convertido a un niño de Vila Cruzeiro en una superestrella millonaria, no tenía en 2004 el lenguaje ni las herramientas para hablar de salud mental. Lo que sí tenía era la exigencia constante de rendimiento, de resultados, de titulares que llenaran estadios y vendieran camisetas. Y Adriano, incapaz de expresar del todo lo que llevaba dentro, empezó a buscar consuelo en otros lugares. Empezó a salir de noche con más frecuencia. Empezó a comer de forma distinta, a descuidar los cuidados físicos que antes eran su sello. Su cuerpo, esa máquina de potencia que había maravillado a Europa, comenzó a cambiar de forma visible. ¿Por qué alguien que lo tenía todo, la fama, el dinero, un club gigante detrás suyo,
¿Seguía actuando como si no tuviera absolutamente nada que lo sostuviera? La respuesta tiene que ver con algo que rara vez se cuenta sobre los grandes ídolos del deporte: que el talento no protege a nadie del dolor, y que a veces cuanto más brilla alguien en público, más solo está por dentro. Esa soledad, la de un hombre que acababa de perder a su padre, en medio de la exigencia más alta del fútbol mundial, iba a marcar cada decisión que Adriano tomaría durante los siguientes años, incluyendo la que estuvo a punto de arruinar por completo su relación con el propio Inter de Milán. El nuevo entrenador del Inter de Milán, Roberto Mancini, había llegado al club con fama de mano dura, de técnico que no toleraba la indisciplina, sin importar el nombre que apareciera en la camiseta. Y se encontró de frente con un Adriano que ya no era el mismo que había deslumbrado a Italia entera un par de años antes. Las tensiones entre ambos se hicieron públicas de manera recurrente. Mancini criticaba abiertamente la falta de forma física de su delantero, su peso, su actitud en los entrenamientos. Adriano, por su parte, atravesaba un momento en el que el fútbol, esa pasión que lo había sacado de la pobreza, empezaba a sentirse cada vez más como una obligación insoportable. Un escenario en el que tenía que fingir una entereza que ya no sentía. En 2006, año del Mundial de Alemania, Adriano llegó a la cita más importante del fútbol mundial arrastrando ese desgaste físico y emocional. Brasil confiaba en él como una de sus grandes armas. Pero el jugador que apareció en aquel mundial ya no era el que había arrasado en la Copa América y la Confederaciones apenas un año antes. Su rendimiento fue discreto, muy por debajo de las expectativas que él mismo había generado. Y Brasil quedó eliminada en cuartos de final frente a Francia. Las críticas, tanto de la prensa italiana como de la brasileña, se volvieron implacables. Ya no hablaban solo de su nivel futbolístico, hablaban de su cuerpo, de sus salidas nocturnas, de rumores sobre excesos con el alcohol, de un jugador que, según decían, se estaba dejando ir. Lo que la mayoría de esas críticas no entendía, o no quería entender, era que detrás de esa dejadez había un duelo mal cerrado, una tristeza profunda que Adriano nunca tuvo el espacio ni el acompañamiento adecuado para procesar. En 2007, en medio de esa crisis personal y deportiva, el Inter decidió cederlo de nuevo, esta vez de vuelta a Brasil, al Sao Paulo, en un intento de que el jugador recuperara la estabilidad emocional cerca de su gente, de su país, de las raíces que lo habían formado. Pero ni siquiera estar en Brasil resultó ser la solución sencilla que muchos esperaban. Adriano seguía cargando el mismo vacío, solo que ahora lo hacía bajo la mirada aún más intensa de una prensa brasileña que sentía que el emperador les debía una explicación por haber desperdiciado un talento que consideraban patrimonio nacional. Y entonces todo se vino abajo de una manera todavía más pública. En 2008 y 2009, de vuelta brevemente en el Inter, y después nuevamente en préstamo, esta vez en el Flamengo, el club de sus orígenes, Adriano vivió uno de los periodos más erráticos de toda su carrera. Hubo destellos del jugador que había sido, partidos en los que su pierna izquierda todavía mostraba esa potencia que lo había hecho temido en toda Europa. Pero también hubo ausencias sin justificar, informes sobre problemas de disciplina y una relación cada vez más deteriorada con los medios de comunicación, que en lugar de preguntarse qué le pasaba a ese hombre, preferían convertirlo en el ejemplo perfecto del talento desperdiciado, del ídolo caído, de la advertencia que se les cuenta a los niños de las escuelas de fútbol sobre lo que ocurre cuando no se cuida el don que Dios te dio. En 2009, finalmente, el Flamengo compró en definitiva su carta, y Adriano, con 27 años, regresó oficialmente a Brasil, al club de su infancia, buscando quizás algo parecido a la paz. Y por un tiempo, esa paz pareció llegar. En 2009, con la camiseta del Flamengo,
Adriano volvió a mostrar destellos de su mejor nivel, ayudando al equipo a ganar el campeonato brasileño de ese año. Fue un renacer breve pero real, la prueba de que, cuando las condiciones emocionales lo acompañaban, el talento seguía intacto. En 2010 dio un paso más, fichando por el Corinthians, otro de los grandes clubes de Brasil, donde volvió a mostrar fútbol de altísimo nivel, ayudando al equipo a conquistar la Copa de Brasil en 2009 y ya en 2011 el Campeonato Brasileño Serie A, siendo una pieza clave de un equipo que volvía a colocar al Corinthians en la cima del país. Para quienes solo miraban las estadísticas, parecía que Adriano había logrado por fin reconstruir su carrera. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que esa reconstrucción era frágil, sostenida sobre una base que todavía no había sanado del todo. ¿Podía un hombre que nunca había tenido el espacio para llorar correctamente a su padre sostener para siempre el peso de ser el ídolo que un país entero necesitaba que fuera? La respuesta llegaría de forma dolorosa en los años siguientes, y la vas a conocer muy pronto, porque a partir de 2012, algo en Adriano empezó a apagarse de manera casi definitiva. La irregularidad en los entrenamientos volvió a aparecer, esta vez de forma más marcada. Su peso volvió a ser noticia, no ya como un detalle anecdótico, sino como el símbolo público de una decadencia que la prensa brasileña narraba casi en tiempo real, con una crueldad que pocas veces se detenía a pensar en la persona real detrás del titular. Adriano firmó entonces por el Atlético Paranaense, intentando un nuevo relanzamiento, pero su rendimiento y su compromiso ya no eran los de antes. Los rumores sobre su vida personal, sobre su relación cada vez más tensa con el alcohol, sobre largas temporadas encerrado en su casa, sin contacto con el club, empezaron a circular con una insistencia que ya no dejaba dudas de que algo serio estaba ocurriendo, algo que iba mucho más allá del fútbol. Y entonces llegó el momento que para muchos en Brasil marcó el final simbólico del emperador. En 2013, mientras estaba bajo contrato con el Atlético Paranaense, Adriano dejó de presentarse a los entrenamientos durante un período prolongado. No hubo un comunicado claro, no hubo una rueda de prensa explicando la situación. Simplemente el jugador desapareció del radar del club, y los medios brasileños, siempre atentos a cualquier movimiento del emperador, empezaron a buscarlo. Lo que encontraron fue devastador para la imagen pública que Brasil se había construido de él durante más de una década. Adriano había vuelto a Vila Cruzeiro, al mismo barrio del que había salido de niño, a la misma comunidad del Complexo do Alemão donde todo había empezado. Pero no había vuelto como el ídolo que regresa a inaugurar una escuela de fútbol o a repartir sonrisas para las cámaras. Había vuelto, según reportaron distintos medios de la época, como un hombre que necesitaba desesperadamente un lugar donde nadie le exigiera ser el emperador. Un lugar donde pudiera simplemente ser Adriano. Silencio. Eso es lo que hubo durante semanas alrededor de su ausencia. El club esperaba explicaciones. Los aficionados esperaban explicaciones. Brasil entero esperaba explicaciones. Y Adriano, el mismo hombre que una vez fue capaz de anotar goles que parecían desafiar las leyes de la física, no tenía, en ese momento de su vida, la fuerza ni las palabras para dárselas a nadie. Su carrera profesional, en la práctica, terminó ahí, aunque formalmente firmaría todavía por algún club más y disputaría partidos de exhibición años después. Pero el Adriano que Europa había admirado, el que Brasil había coronado, el que la Copa América y las Confederaciones habían certificado como uno de los grandes delanteros de su tiempo, ya no volvería a aparecer en una cancha con esa magnitud. Años más tarde, ya alejado por completo del foco mediático constante, Adriano empezó a hablar, en algunas entrevistas puntuales, de lo que había vivido durante aquellos años de silencio. No lo hizo con el tono de una confesión calculada para recuperar simpatías. Lo hizo,
según quienes escucharon esas conversaciones, con el tono cansado de alguien que por fin podía nombrar lo que durante mucho tiempo no había sabido nombrar. Reconoció haber atravesado un cuadro de depresión severa después de la muerte de su padre. Un dolor que nunca fue tratado con la seriedad médica que merecía en el momento en que ocurrió. Reconoció también una relación complicada con el alcohol, una forma de anestesiar un vacío que ni los goles, ni los títulos, ni el dinero, ni la fama habían logrado llenar jamás. No fueron declaraciones extensas ni dramatizadas para la prensa. Fueron admisiones breves, casi pudorosas, de un hombre que durante años había cargado en silencio con algo que ningún médico del club, ningún entrenador, ningún directivo se había tomado el tiempo de investigar a fondo, mientras todavía había tiempo de ayudarlo desde dentro del propio fútbol. Y ahí está, quizás, la verdad más incómoda de toda esta historia. El mismo sistema que lo convirtió en ídolo a los 20 años, que exprimió cada gramo de su talento durante su mejor momento, no tuvo después ni la paciencia ni las herramientas para sostenerlo cuando ese talento empezó a resquebrajarse por dentro. Adriano no fue, como durante años quiso pintarlo cierta prensa sensacionalista, un jugador que tiró su carrera por la borda, por capricho o por falta de disciplina. Fue, más bien, un hombre que se quedó completamente solo en el momento más doloroso de su vida, rodeado de millones de aficionados que gritaban su nombre, pero sin nadie, dentro de esa maquinaria gigantesca del fútbol profesional, que se detuviera a preguntarle cómo estaba realmente. Con el paso de los años, Adriano encontró una forma distinta de estar en paz con el fútbol y con su propia historia. Se instaló de manera casi permanente en Vila Cruzeiro, cerca de la comunidad que lo vio nacer, alejado de las grandes ligas europeas y de la exposición mediática constante que tanto lo había desgastado. Participó ocasionalmente en partidos de exhibición y encuentros de leyendas, siempre recibido con un cariño especial por parte de la afición del Flamengo y del fútbol brasileño en general. Un cariño que, aunque llegó tarde para aliviar los años más duros, al menos demostró que el país nunca dejó de reconocer lo que aquel chico de la Vila Cruzeiro había significado para su fútbol. En 2016 llegó el anuncio formal de su retiro, cerrando de manera oficial una carrera que, en los papeles, incluía Copas América, una Confederaciones, títulos con el Inter de Milán, con el Flamengo y con el Corinthians, y en los hechos incluía también una de las historias más silenciosamente dolorosas del fútbol brasileño reciente. ¿Y qué queda entonces cuando se apagan los focos y el nombre de un futbolista deja de aparecer todos los días en los titulares? Queda, en el caso de Adriano, un hombre que ganó prácticamente todo lo que el fútbol sudamericano y europeo podían ofrecerle, y que sin embargo, en los años en que más lo necesitaba, no tuvo lo único que de verdad podría haberlo sostenido: un espacio seguro para ser vulnerable sin que eso significara traicionar la imagen del emperador. Ese es el contraste que atraviesa toda esta historia. Un chico de Vila Cruzeiro que aprendió a golpear la pelota con la fuerza de quien no tiene nada que perder, que llegó a la cima del fútbol mundial antes de cumplir 25 años, y que después tuvo que aprender, mucho más tarde y de la forma más dura posible, que el éxito nunca fue, en realidad, lo que necesitaba para sanar el dolor de perder a su padre estando lejos de casa. Quizás la pregunta que de verdad importa no es por qué Adriano se dejó ir, como durante años repitió cierta prensa sin comprender realmente lo que estaba viendo. La pregunta es cuántos otros, dentro y fuera del fútbol, cargan con un dolor parecido en silencio, sostenidos únicamente por la exigencia de seguir rindiendo, de seguir sonriendo, de seguir siendo lo que los demás necesitan que sean. ¿Cuánto de lo que llamamos éxito es en realidad ambición genuina y cuánto es simplemente miedo a decepcionar a quienes nos rodean? Es una pregunta que va mucho más allá del fútbol y que probablemente, si eres honesto contigo mismo, también te toca a ti de alguna manera.
La historia de Adriano no terminó en tragedia absoluta. Y eso, en un mundo que suele contar estas historias solo hasta el fondo del pozo, ya es en sí mismo un final poco común. Encontró con el tiempo una forma de volver a su gente, de reconciliarse con su pasado, de ser recibido con cariño por un país que en algún momento no supo cómo cuidarlo. Pero el precio que pagó por llegar hasta ahí es un recordatorio incómodo de lo que el fútbol de élite, incluso hoy, sigue sin resolver del todo. La distancia enorme entre el ídolo que el público necesita ver y el ser humano real que carga, muchas veces en absoluto silencio, con heridas que ningún trofeo puede cerrar. Si esta historia te ha conmovido, hay otro futbolista que vivió algo todavía más oscuro. Una caída que empezó de una forma parecida a esta y que terminó en un lugar mucho más sombrío. Esa historia te está esperando en el próximo video de este canal. Dale al play y prepárate, porque después de conocer la de Adriano, quizás pienses que ya has visto lo peor. Todavía no.